Así que hoy quiero hablar sobre un tema llamado no dejes que nadie te diga que no. No dejes que nadie te diga que no. No dejes que nadie te diga que no. Amén. No dejes que nadie te diga que no. En el tiempo en el cual nosotros estamos entrando en un nuevo año, creemos, iglesia, que dejar a Dios, dejar esos momentos que Dios tiene para nosotros es muy esencial. Pero también debemos de aprender en el caminar que muchas veces vamos a escuchar un no de otros, un no de gente que a lo mejor su intención puede parecer buena, pero ese no tiene nada que ver con el plan de Dios. Y muchas veces tenemos que, tener cuidado en cómo, escuchamos. Alguien dijo en algún momento, no es lo mismo escuchar que oír. ¿Sí? No es lo mismo escuchar que oír. Escuchar es atender. Oír es simplemente algo que está ahí. Y muchas veces nuestra vida tiene que llegar a ese momento. Hay cosas que solamente tienes que oír el no de la gente, pero muchas veces tienes que escuchar el sí de Dios. Y esa es la parte que Dios desea de nuestra vida. Y esta mañana lo vamos a hablar de esta manera. Jesús, tenía muchos momentos en el caminar, muchos pasajes de la Biblia donde la gente estaba emocionada de conocer a un personaje que estaba haciendo milagros, que de repente los endemoniados eran libres, que de repente el paralítico era levantado, que el que tenía lepra era sanado. Y la gente estaba tan emocionada porque no había visto tantos o tales prodigios en ese momento. Ahora, note esto: en el tiempo de Jesús habían brujos, habían magos, había gente que hacía milagros también, pero no con tanta autoridad como la hacía Jesús. Entonces ese momento para la gente era como wow, increíble. Ustedes se recuerdan la etapa de Benny Hinn, perdón. Se recuerdan que en las teles y todo aparecía, y que la campaña del Espíritu Santo, y solamente faltaba con que él cantara aleluya, aleluya. Y ¿ya? No sé qué tan cierto era, bueno, pero se miraba un mover, y toda la gente que escuchaba a Benny Hinn, boom. Por ejemplo, si vamos a nuestra área, un Gigi Ávila. ¿Dónde va a estar Gigi Ávila? Gigi Ávila predicaba un mensaje tan simple, pero salvaba miles de gentes. Billy Graham, son hombres que predicaban un mensaje de, no sé, 35 minutos, 40 lo máximo, pero miles venían a Cristo. Esa gente de repente empezó a promover un evangelio, wow, tremendo. Jesús en su momento también era igual, porque había mucha gente viéndolo, ¿me entiendes? Ahí. Pero lo más curioso de todo esto es que Jesús, mientras caminaba en la tierra, tenía mucha gente como estos. Muchos querían, ¿me entiendes?, saber cómo hacían los milagros. Jesús, ¿me entiendes?, tenía muchos simpatizantes detrás de él, porque el simpatizante solo quiere averiguar cómo lo hace, porque es que sucede. El simpatizante quiere estar en un lugar donde los demás produzcan algo sin que él pague un precio. El simpatizante viene a hacer eso, que solo le gusta cómo se ven las cosas, pero no se mete para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces Jesús tenía muchas personas, miles de personas simpatizantes. Y en ese momento de tener gente simpatizante, tenía seguidores para ver los milagros. Querían saber quién era Jesús, de dónde venía y de dónde nació, si realmente era hijo del carpintero o no. Había mucha gente siguiendo a Jesús. Pero la escritura, y quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 10, 46 en adelante. Hay una historia que usted conoce tan bien como yo, y si no la sabe, hoy nos la vamos a aprender para llevarla a nuestra vida. Marcos capítulo 10, 46. Ahí sentaditos está bien, gracias. ¿Lo tiene? Me dice un amén. Mire la palabra, lo que dice ahí. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad,
Una gran multitud lo siguió. Un mendigo dijo algo, un pastor un día dijo mendigo. No, es mendigo. Sí, sí, mendigo. Dice un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Dice, estaba sentado junto al camino. 46. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. Mire, esto es tremendo, ya lo he dicho en algún momento: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. 48. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Hay otra versión que le dijo: tráiganlo. Así que llamaron al ciego, dijeron: anímate, le dijeron, vamos, él te llama. 50. Bartimeo echó a un lado su abrigo, su capa, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. 51. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mira otra vez el reconocimiento. Mi rabí, dijo el ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Sí? Por el camino. Padre, hoy mientras exponemos tu palabra, anhelamos, Dios, que esta historia, Señor, que tú has dejado, Señor, escrita para nosotros, pueda traer, Señor, un momento de vida, un momento de fe, que el nivel de nuestra fe pueda crecer aún más de lo que está hoy, Señor. Esta palabra, este mensaje tiene que ver, Dios, con animar nuestro corazón, Señor, a seguir creyendo, a pesar que las cosas no se ven o no se sienten como quisiéramos. Señor, que tu palabra nos hable hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén. Note esto, la Biblia entonces habla en Marcos 46 que dice que Jesús había entrado a Jericó, pero estaba por salir de la ciudad. Y viendo la historia y la narración de la historia, Jesús era el último lugar. Note lo que voy a decir, porque esto tiene que ver con muchas cosas que Dios a veces deja en la escritura. Y es que Jesús era la última ciudad que él iba a visitar después para entrar a Jerusalén, porque de ahí de Jericó iba a subir la colina hacia Jerusalén. Y entonces, estando ahí, me llama mucho la atención, porque después de salir ahí, usted sabe que llegando a Jerusalén, entonces él moriría en la cruz. Así que este ciego llamado Bartimeo es el último hombre que se registra en la Biblia siendo sano. Era el último milagro que Jesús hacía antes de ir a la cruz. Y entonces cuando este hombre está, mire, lo más tremendo es esto, que el hombre no estaba dentro de la ciudad, estaba a la salida de la ciudad. Entonces cuando Jesús está por salir, Bartimeo se encuentra en el camino. Y entonces Bartimeo se da cuenta, no es que vea, sino escucha, que Jesús estaba pasando por ahí. Y cuando Bartimeo se da cuenta, tienes que Jesús está ahí. Me encanta la versión viviente porque dice que sintió que Jesús estaba cerca. Yo no sé a qué distancia estaría Jesús, pero dice que sintió que estaba cerca. Ahí fue donde aprovechó Bartimeo a levantar su voz. Ahora, esto me encanta porque Bartimeo no le dice: oigan, ¿alguien puede ayudarme a decirle a Jesús que necesito un milagro? Él no habló. Él no hizo una pregunta. Bartimeo no va a tientas y permítame a ver si después me puedo levantar. Pero Bartimeo está a decir: oigan, alguien ahí que me pueda ayudar a decirle a Jesús que necesito ser sano. Alguien que me ayude, por favor. Oiga, usted que está aquí. Bartimeo no hizo esto. Bartimeo hizo esto. Hijo de David. Cuando sintió que Jesús estaba cerca, Bartimeo gritó. Que la palabra tiene que ser con
clamó. Y cuando su clamor se levanta, el grito que levanta: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no le preguntó a nadie, él no habló con alguien, no le pidió permiso para gritar a nadie. ¿Sí? Y esa fe que él estaba provocando en ese momento empezó a incomodar a otros. Ese grito que parecía de escándalo, de no, deja de estar gritando. Porque todos estaban caminando con Jesús para verlo. Todos querían ver a Jesús, ¿me entiendes? Cómo hacía milagros. Todos querían caminar a Jesús porque eran simpatizantes. Les gustaba quién era Jesús, cómo lo hacía Jesús. Pero nadie, a pesar de sus necesidades, nadie le decía a Jesús: te necesito. Porque era demasiada gente rodeando, siguiendo a Jesús. Mas sin embargo, nadie de ellos, aún sus discípulos, notaban, ¿me entiendes?, la capacidad o el privilegio que tenían ver a Jesús y andar con Jesús. Muchas veces nosotros somos así, aún viendo, aún no siendo ciegos, somos ciegos en nuestro corazón porque dejamos de ver a Dios. Muchos de esas gentes caminaban y decían: no, este hombre hace milagros tremendos. Y sí, pero más sin embargo, nadie de ellos estaba aprovechando a Dios, a Jesús. Y un hombre que estaba ciego, un hombre que mendigaba en el camino, que vivía de sus limosnas, que era ayudado quizás por otros para estar ahí. Este hombre, sin ver, pero viendo a través de la fe, que esto es lo que nos llama a Dios a nosotros, que no es por vista, sino es por fe, nos llama a una reflexión, a que muchas veces nosotros tenemos que ver con nuestro corazón, con nuestra alma, y no con los ojos naturales, porque con nuestros ojos naturales solo vamos a ver carnalidad, porque somos humanos. Pero cuando se acciona la fe en nosotros, ya no es solo estamos viendo con estos ojos verdes. Bueno, ahorita ya cambiaron, en la mañana eran verdes. Pero esta es la parte donde nosotros como creyentes ya no estamos viviendo solamente por ver con la vista. Tenemos que accionar una fe. Y este hombre, Bartimeo, empieza a hacer cosas que en ese momento mucha gente no estaba logrando, y era ver al Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, esta parte del grito, ¿me tienes?, distinto, es lo que hace que empiece a provocar algo en el ambiente. Cuando Jesús está por salir de Jericó, este hombre empieza a gritar: Hijo de David, Hijo de David, Hijo de David. Ese grito distinto hizo que algo empezara a pasar en el ambiente espiritual. No solamente en la gente, sino en el mundo espiritual. Tu fe nunca se va a mover en el ambiente humano. Mi fe y tu fe, y tu fe y mi fe, moverán momentos en el ambiente espiritual. Nunca pretendas ver algo con tus ojos naturales manejando tu fe. No lo vas a hacer. Lo vas a hacer en el mundo espiritual. Por eso es que todo esto que se mueve en Dios es espiritual, no es humano. El razonamiento humano nunca lo entenderá. ¿Cómo es que tienes fe? ¿Sí? ¿Cómo es que tienes fe? ¿Cómo manejas tu fe? Y mucha gente no le entiende que crees aunque no estés viendo nada. Y ese razonamiento, ¿me entiendes?, humano dice: no, ¿cómo vas a ver cosas sin ver nada? Es que eso se trata la fe, ¿sí? Estas cosas que Hebreos 11:1 declara. Después, la fe, ¿qué? La certeza de lo que, la convicción de lo que. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde hay algo sólido ahí? ¿Dónde hay algo que uno dice: oh, yo estoy viendo algo con tus ojos, mentiras, naturales? No, pero la fe te hace ver cosas en el ambiente espiritual. Y note esto: el grito distinto que este hombre hace en el versículo 48, inmediatamente, ¿me tienes?, los simpatizantes, los que seguían a Jesús, ¿me tienes?, los que se creían muy buenos por andar caminando con Jesús, empiezan, ¿me tienes?, a hacer una reacción. ¿Cuál reacción? La reacción de: cállate. Hey, al maestro no se le grita, ¿ya? Recuerdo que había una hermana que una vez dijo: no,
Yo no sé por qué ustedes los cristianos le hablan de tú a Dios. Le faltas al respeto. Usted le tiene que hablar de usted a Dios. Será su manera de pensar. Muchas veces así me tienes: cállate, no le digas a Dios de tú. Le tienes que decir de usted. Si tú tienes un amigo muy cercano, ¿sí? Por más amigo que sea fuerte, le vas a hablar con respeto, sí, pero le puedes llamar de tú. Recuerdo mi esposa me decía que hermana Yari le decía: no me llames de usted, llama de tú. Y nosotros como pastores, pues lógico, tenemos ese respeto. Igual con Norma. Con Norma yo no le digo: hermana Norma, ¿cómo está, hermana Norma? Dios le bendiga. No, yo le digo: Norma, ¿cómo está? ¿Ya? Mira, papá, no como. Entonces, pero eso ya tiene que ver con uno, ¿sí? No tiene que ver con falta de respeto ni nada de eso, sino que hay un acuerdo. Mi esposa dice: es que yo no le puedo decir de tú, no sé cómo hacerle. Hoy pues ya pasó, vea la prueba, ya. Y mi hermana Yari le dice: Pastola, ¿cómo estás? Me da risa, siempre me gozo porque mi esposa siempre usa esa palabra. Y mi hermana Yari me dijo: Pastola. Pero note esto, muchos dirían: hoy qué falta de respeto de la hermana Yari, que le dice tú a la pastora. Hey, han llegado a un acuerdo, hay una amistad, hay un respeto también en una línea. Pero hay gente que dice: no, cállate, no le grites a Jesús así, le estás faltando al respeto, Él es el rabino, Él es el maestro, no le tienes que gritar. Ni nosotros los discípulos le gritamos, porque tú le estás gritando. ¿Sí me entiendes? Hay partes donde las personas no se dan cuenta que no es solamente del grito, sino que el grito que está dando tiene una diferencia, es distinto. Es distinto cuando alguien te grita, me tienes, con otros momentos. Pero este hombre Bartimeo, de lo profundo de su ser, le está diciendo a Jesús: te necesito. Tú que eres el único capaz de sanarme, te necesito. Porque no solo esto cabe en este pasaje, sino que esa misma fe provoca molestia en otras personas. Ahora yo quiero detenerme en ese momento. Yo siempre le dije y platicaba con mi esposa mucho tiempo hacia atrás, le decía: nuestra excelencia, nuestra fe va a incomodar a muchos, pero va a bendecir a otros. Porque tu fe, cuanto más crees, la gente que no ve nada de lo que tú estás viendo, dicen: y ahora sí, muy cristiano, muy espiritual, ahora ya cree que tiene más fe. No, es que ellos no están viendo lo que tú estás viendo. Lo que tú estás por apasionarse, ¿me entiendes? Lo que está apasionando tu vida, a lo mejor ellos no los está apasionando. Y no van a entender cada vez que tú te expresas, ¿me entiendes?, hacia Jesús, llamándole, ¿me entiendes?, a Él con tu fe. No lo van a entender. Pero tampoco eso debe de parar, ¿me entiendes?, algo que tú, ¿me entiendes?, y yo tenemos por darle a Dios, o por decirle a Dios que le necesitamos. Este Bartimeo, ¿me entiendes?, a pesar que estaba gritando, tuvo un no inmediato de la gente. Cuando el momento que la gente le dice: cállate, cuando los discípulos le dicen: no molestes al maestro, Bartimeo automáticamente tiene un no. Ahora note esto: si Bartimeo hubiera escuchado la voz de los discípulos o los gente que estaba alrededor de Jesús, Bartimeo no hubiera vuelto a gritar. Mas sin embargo, la palabra misma dice que cuanto más le callaban, más levantaba su voz. Eso me da a enseñar a mí entonces que él estaba decidido a creer lo que los demás no querían creer. A Bartimeo no le importaba cuántos de alrededor creían en Jesús, él quería creer en Jesús. Y esta es la parte importante de cada uno de nosotros individualmente. Cuando estamos dispuestos a no escuchar un no, no dejes que nadie te diga que no. ¿Sí? Porque ese no muchas veces viene de personas que no están a tu nivel de fe. Que la mayoría de los no que vas a recibir, van a recibir estos no de la gente que no está puesto en tu pasión, en tu corazón, en tu fe.
Porque cuando tú recibes un no de no creerle a Dios, tú mismo te estás perdiendo de lo que has creído. Y Bartimeo había creído que Jesús lo podía sanar. Desde el momento en que empieza a gritar, en el momento en que empieza a confesar, él sabe que Jesús lo puede hacer. ¿Para qué gritar si la duda me está invadiendo? ¿Para qué gritar si no tengo ganas, me tienes de creer que Jesús me puede sanar? ¿Para qué hacer un esfuerzo si no estoy dispuesto a ver esa gloria de Dios? ¿Para qué? Mas sin embargo, Bartimeo nos enseña en la otra parte y dice: no, a mí no me importa si los discípulos, porque hay otra escritura donde los discípulos le dicen: no molestes al maestro, ¿sí? Mas sin embargo, Bartimeo hubiera dicho: oh wow, son los discípulos. Eso quiere decir que si ellos me dicen que no, es porque están cerca del maestro, y a lo mejor ellos tienen autoridad que yo no tengo. Entonces Bartimeo hubiera pensado muchas cosas, pero Bartimeo en ese momento no tenía muchas cosas para procesar, más que procesar una fe y decirle a Jesús: sáname. ¿Se da cuenta? Cuando tú estás dispuesto a no escuchar o no dejar que nadie te diga que no, es porque hay una sola, me tiene razón en tu cabeza y en tu corazón, y es creerle a Dios. Porque cuando tú le empiezas a preguntar a la gente y le dices, por ejemplo, vienes y dices: hermano, voy a poner un nombre para que no digan que es, no, un nombre así como ¿qué? Hermano Casimiro, sí, de una vez, para que hermano Casimiro, que venga usted y le diga: hermano Casimiro, hermano, fíjese que tengo ganas de ayunar esta semana, pero no sé cómo hacerlo. Y que el hermano Casimiro venga y le diga: no, hombre, ¿para qué va a ayunar? Espérese que el pastor diga, me tienes que ayunemos todos, así todos lo hacemos juntos. Él está diciendo un no a lo que usted está por creer. Que usted venga y le diga: me tienes, y que usted venga y me diga: pastor, ¿usted cree que yo puedo ocupar la iglesia 3 días para venir a orar y ayunar esos 3 días? ¿Me presta la llave? Y que yo le diga: no, hermana, espérese, hermano, espérese, ya muy pronto vamos a estar orando todos y abrimos la iglesia. Aunque yo le dijera que no le puedo dar la llave, usted tiene una recámara, usted tiene un baño, usted tiene un garage, usted tiene un parque, usted tiene un carro donde usted pueda, mientras el no lo deje fuera del sentir que Dios está poniendo en su corazón, usted llegará a ver la gloria de Dios, el favor de Dios en su vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? No, entonces no voy a hacerlo porque el pastor, yo tenía ganas de orar en iglesia. Oye, pero no puedes, si el pastor te dijo que no, ¿no puedes hacerlo en tu casa? Si ya creíste que meterte con Dios te va a llevar a un momento diferente, ¿será precisamente en la iglesia donde Dios vaya a visitarte? ¿O también lo puede hacer en tu casa? ¿O también lo puede hacer en un parque? A lo que yo estoy diciendo entonces es que no dejes que nadie detenga lo que Dios ya ha estado poniendo en tu corazón, lo que por la fe ya has estado viendo. ¿Se da cuenta de esto? Pero por la fe ya has visto, por la fe ya has recibido. Pero empezamos a querer que alguien nos anime, que alguien nos eche porras, que alguien nos diga: vamos, usted puede. No lo vas a escuchar. Muchas veces vas a escuchar los no de la gente, aún los de la iglesia. Pero si te propusiste en tu corazón hacerlo, tú encontrarás el favor, el milagro, ¿me tienes? De Dios, la misericordia de Dios. ¿Cómo? ¿Me tienes? Bartimeo lo hizo. Y esto es hermoso para nosotros. Muchas veces tenemos sentires de Dios, pero no los hacemos. Después lo hago, después lo llevo a cabo. ¿Cuándo? Cuando te sientas bien, cuando todo esté arreglado en tu vida, cuando tengas un buen monto de dinero en tu banco, cuando no tengas problemas con tus hijos, con tu familia, cuando no tengas problemas en tu trabajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nosotros mismos a veces somos víctimas, o lo voy a poner así, nosotros mismos somos los causantes de que los no del diablo vengan a nuestra vida.
Porque si hay alguien que no quieres que logre, me tienes que sea lo que Dios ya te formó, es el enemigo. Si hay alguien, me tienes en este tiempo que dice, por más que quieras orar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no ores. Si hay alguien, me tienes, que quiere que tú no ayunes, que tú no logres leer una escritura de la palabra, es el enemigo. Y te va a decir un no porque estás cansado, un no porque estás agotado, un no porque tienes sueño, un no porque tienes problemas, un no porque no tienes la cabeza para leer la Biblia. Y un no, y un no, y un no, y un no, y un no. Y todo ese no te va a dejar fuera siempre, porque Dios lo que quiere es traernos a otro momento de bendición. Más sin embargo, el no del enemigo siempre nos atrapa y nos deja fuera del momento en el cual Dios quiere bendecir nuestra vida. Por eso es que no dejemos que nadie te diga que no. Y eso incluye a tu adversario, el primero, al enemigo. Porque él está súper interesado en que sigas viviendo como viviste el 25. Está súper interesado. Mire, si el enemigo ya usó algunos demonios, algunas trampas, algunos procesos o momentos de tu vida, lo va a ir haciendo una y otra vez. Porque él dice, si me funcionó el 25, lo voy a llevar a cabo ahora en el 26. La pereza, cansancio, la rutina. Sí, a ver, díganse ustedes mismos. El desánimo, la aflicción, la enfermedad, la angustia, la necesidad. ¿Se da cuenta? Y le podemos seguir. Y podemos sacar hasta que el problema de mi hijo que no me hace caso, el problema de mi hija que no hace caso, el problema que no me alcanza el dinero en la casa, y etcétera, etcétera. Porque eso le funcionó al diablo el 25. ¿Y sabe qué va a hacer el enemigo para poder dejar decirte que no puedes? Hacer el mismo proceso. Si usted se da cuenta, y que el Señor reprenda al enemigo que tiene sobre nuestras vidas, es que el diablo nunca ha cambiado de estrategia. Eso es lo más tremendo, que el enemigo de generación tras generación por miles de años nunca ha cambiado de estrategia, ha usado la misma. Y es increíble cómo puede crear generación tras generación con un mismo formato, una misma, como dijimos ahorita, estrategia. Es increíble que no solo lo hizo con los de hace 2000 años, sino lo sigue haciendo al día de hoy en el siglo XXI. Entonces, ¿en dónde nosotros estamos fallando como iglesia, como creyentes, como aquellos que creemos en Dios? Y es que le ponemos mucha atención a los no de la vida, a los no, que no puedo, no alcanzo, no tengo capacidades, no tengo altura, no tengo esto, no tengo el otro. Un momento me puse a pensar, hermano Jonathan, ¿por qué yo no fui un poquito más grande? Pero después me puse a pensar que de un hoyo así pequeño yo entraría más rápido que el hermano Jonathan, ¿verdad? Pero si él está en una altura, él va, si el agujero está alto, él va a entrar más rápido que yo. Yo tengo una escalera o cosas así. Muchas veces nosotros vivimos atrapados en los no, que nadie nos lo ha dicho, que nosotros lo traemos a la mente. El diablo nunca te va a poner una trampa de decir, hoy le voy a decir esto para ver si creo o no. El enemigo siempre llega creyendo que lo que te va a decir lo va a hacer con bastante certeza, con bastante seguridad. El diablo no viene a jugar. A ver, le voy a poner al hermano un pensamiento. No, hermana, a la señora esta, porque así de hablar él, ¿no? Le voy a poner un pensamiento a ver si le cae. No, él sabe, porque el mismo método que usó en aquel tiempo lo va a usar hoy. Porque si le funcionó allá, le funcionó acá, y luego lo va a poner acá, quiere decir que ese mismo momento, me tiene formato, lo va a trabajar con nosotros.
Porque ¿qué no? Eva era más santa que nosotros. No había conocido pecado. Había sido formada, ¿me tienes? Con figura de Dios. No había pecado en ella. Mas sin embargo el enemigo vino y le puso un pensamiento. Con que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles. Y la mujer sabía, ya había agarrado la onda. Porque le dijo, no, nos prohibieron comer de este, pero de todos podemos comer. Entonces cuando el diablo supo que no le podía mentir, ¿me tienes? En esa manera trató de torcer la palabra, le metió la otra idea. Pero ¿sabes por qué? Porque si tú comes de ese fruto, serás como Dios. Ahora mire qué mentira tan mentira. Ya Eva ya era como Dios, porque fue formada a su imagen como Adán. Adán era formado a la imagen de Dios. No es que quería ser como Dios, es que todo el ADN de Dios estaba en Adán, estaba en la mujer. ¿Por qué entonces el enemigo viene y le miente de algo, que le da una mentira que no es mentira? Pues, ¿verdad? Porque si comes, si se te abrirán los ojos y serás como Dios. No, ya era Eva, ya tenía un ADN. No más que el enemigo vino a torcer una palabra. Y la mujer dijo, a ver, ¿será que lo pruebo o no lo pruebo? Ahora yo digo esto: el diablo no vino a tentar a Eva un solo momento. El enemigo llegó una y otra vez con la misma palabra. El enemigo nunca cambió su manera de decirlo. Lo dijo de la misma manera cuántas veces llegó, hasta que Eva dijo, se me hace agua en la boca. Ahí fue donde salió esa palabra por primera vez. No se crea, se me hizo agua en la boca. ¿Sí? Como usted se le llama una manzana verde. No era manzana, para que ustedes sepan, porque muchos dicen que es la manzana. Nada, era un fruto. La Biblia no menciona qué fruto, pero era un fruto. Cuando ella lo toma, yo creo que ese fruto tenía hasta jugo. Cuando lo mordió así, se le cayó así todo el jugo. Porque tenía que haber sido una fruta bastante llamativa, diferente a todas. ¿Para qué tener un árbol de manzana si habían otros árboles de manzana allá? Tenía que haber sido una fruta diferente. Y dice la palabra que le empezó a llamar la atención a Eva ese fruto, hasta que llegó el momento. Ahora, no traigo mis notas, pero no sé por qué me metí aquí. Pero note esto: es algo que muchas veces el enemigo va a usar su estrategia una y otra vez. Tu no, que viene del diablo para nosotros, tiene que ver nuestras incapacidades, tiene que ver con no podemos nosotros lograrlo. O si yo me tienes, ¿qué Dios puede hacer a través de mí? ¿Qué podría Dios sacar de mí? ¿Qué más puedo yo hacer después de tomar fotos? ¿Será que Dios puede sacar algo diferente de mí? Pero ¿por qué no vamos hacia allá? Porque lo sabemos, como Eva, no tengo que comer de ese fruto. Lo sabía, pero el engaño del diablo vino a minar tanto acá que un día lo logró. Nuestra vida es igual. Sabemos que Dios nos puede usar, pero hay una palabra acá que solo usted conoce de usted mismo, que ha estado acá. Yo una güera, ¿me entiendes? De Guanajuato, ¿puede Dios usar? ¿Verdad? ¿Puede Dios usar a alguien que viene de Guatemala? Ya, ¿me entiendes? Comían frijoles y arroz, hermana Judith, allá. ¿Sí? ¿Será que Dios puede usarme? ¿Será que Dios puede hacer esto conmigo? Y los no que vienen acá nos callan nuestra boca, nos tapan nuestra fe. Y cada vez que el enemigo provoca o logra que nuestra boca se calle, nunca vamos a declarar lo que el corazón desea. Por eso es muy importante que la fe sea primera antes de los no de cualquiera. Porque si tu fe es más poderosa que los no del diablo, los no de tu familia, los no de tu hermano, los no de esto, los no de acá,
tu fe va a permanecer sobre encima de todos los no que puedan venir sobre tu vida. Y entonces es ahí donde nosotros miraremos la mano de Dios, ¿me entiendes?, glorificarse en nuestra vida. Es ahí donde Dios desea provocar en nosotros las cosas que Bartimeo nos está enseñando. Por eso es que siempre me pongo a pensar, ¿me tienes esto? ¿Por qué? ¿Por qué no logramos ser, incluyéndome a mí, por qué no logramos ser lo que muchas veces Dios quiere hacer con nosotros? Porque al igual que usted, al igual que yo, hemos tenido muchas cosas en la mente. Y no son cosas que nosotros producimos, son cosas que al diablo ya le ha funcionado de generación en generación. Pero aquí vemos un personaje que no miraba, pero sí miraba con la fe. Si tus no son demasiados para este año, si tú dices, pastor, hubiera sido bueno que el 25 yo hubiera dejado todos los no acá y empezar el 26 con todos los sí. Solo tú sabes cuántos no tienes en tus vidas. Cuántos no están, me tienes, provocando que te estés estancando. El cuántos no de tu vida estás permitiendo, porque al final eres tú, soy yo, que permitimos que los no hagan, me tienes, lugar en nuestro corazón o en nuestra mente. Somos nosotros los que decidimos, no es el diablo. Mire, si Ever hubiera dicho, no, gracias por invitarme al Etse, pero mira, hay una nona, anonas se dice, ¿verdad? Anonas, allá hay una papaya, ¿me entiendes? Allá hay naranjas bien grandotas, mira aquellas granadas que están allá. Había demasiado fruto como para comerse de un solo árbol. Pero es que no era el árbol, era lo que le metieron en la mente. El no es prohibido comer. El no es prohibido. Cómetelo, no es prohibido. Cómetelo porque te va a caer bien. Cómetelo porque esos momentos nos impiden realmente llegar a esa etapa que Dios quiere. Por muchos momentos usted y yo hemos pasado esas partes, esos momentos donde el no se vuelve tan, ¿me tienes?, amplificado, que se oye tan claro los no. Y me encanta porque a pesar que Bartimeo le decía, cállate, no le grites al maestro, qué falta de respeto la tuya. Mas sin embargo Bartimeo dijo, a mí no me interesa lo que me vayas a decir tú. Mientras él no me diga que me calle, yo voy a seguir gritando. Note esto lo que estoy diciendo, porque esto es parte de nuestra vida. Mientras Él no te venga a callar, tú debes de gritar con tu fe y decirle al Señor, te necesito. Esa es nuestra posición. Si la gente te grita, cállate, que lo digan. Que lo digan. Mas sin embargo, tu fe tiene que saber que mientras Dios diga, ven, tú vas a recibir el milagro. Pero nosotros tenemos esa situación en estos tiempos, ¿sí? Y me encanta porque voy adelantándome rápido. La parte que me impresiona de este hombre es que mientras él grita, algo sucede. No solo en el ambiente espiritual, que ya lo habíamos dicho, este hombre mueve la mano de Dios. Me encanta porque había un canto que cantábamos mucho en la iglesia antes. Dice, la fe mueve la mano de Dios y su palabra viva. Me encantaba ese canto porque lo cantábamos en la iglesia una y otra vez. Me hacía sentir que yo tenía que tener fe. ¿Para qué? Para mover la mano de Dios. Y lo cantábamos y aprendí mucho de ese canto en lo personal, porque yo decía, entonces quiere decir que si creo, ¿puedo mover la mano de Dios? Y así lo empecé a vivir. Entonces, cuando Bartimeo empieza, algo sucede en el ambiente espiritual. Quiero tomar esto entre paréntesis. Si Jesús entró por Jericó y salió por Jericó, no era casualidad. Es que Jesús sabía que ahí estaba Bartimeo y que algo iba a pasar. Ahora, no hay tiempo para explicarlo todo, pero cuando él dice hijo de David, hasta ese momento nadie le había dicho la identidad a Jesús. Todos decían rabino, él es un profeta, ¿sí? un hijo del diablo, pero nadie le había dado la identidad genuina a Jesús hasta ese momento. ¿Sabe por qué? Porque él estaba por morir en la cruz y alguien tenía que identificarlo como lo que era, hijo de David. Porque si Jesús nació
nació de la descendencia de David. Y entonces cuando él le dice: hijo de David, ten misericordia de mí, él le da la identidad y le dice: yo te reconozco que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Fue solamente Bartimeo. Ahora note otra cosa muy importante en esta escritura: es que muchas veces Dios sana a enfermos, pero nunca se les dice su nombre, más que a Bartimeo. Si usted registra la Biblia, paralíticos, ciegos, leprosos, no se les dice su nombre, pero a Bartimeo sí, porque Bartimeo, Bar, tiene que ver con hijo. Esa palabra de hijo, él es el hijo, él es el que vino a morir en la cruz. Entonces había una conexión muy profunda, pero no hay tiempo para eso, sino que lo que quiero decir es que mientras él empieza a gritar, algo empieza a suceder en el ambiente, y de repente pasa lo que nadie se imaginaba que iba a pasar. ¿Qué fue? ¡Pum! Jesús se detiene. ¿Se da cuenta? Jesús está cerca, allá está el hombre gritando: hijo de David, ten misericordia. Jesús va pasando, pero Jesús no puede contenerse de alguien que lo está identificando tal como él es, con una fe distinta, no con un grito, sino con una fe distinta. Y Jesús no le queda más que detenerse. Y cuando Jesús se detiene, viene el momento de que este hombre escucha la voz de Jesús y le dice: tráiganlo, que venga hacia mí. Esta palabra de que venga hacia mí, iglesia, es tan poderosa si lo vemos así. Y es que Dios le está diciendo a él, otra vez voy a hacer. La capa que él tenía le servía para juntar sus monedas, recogerlas, pero en el tiempo de calor también le servía para taparse el calor de Jericó. Entonces su capa tenía muchas funciones. Pero cuando él escucha la voz de Jesús, él hace esto. Mire, no, yo no sé si usted se da cuenta de la palabra, pero dice que primero se levanta de un brinco y va hacia Jesús. ¿Qué hizo primero? ¿Se levantó o tiró la capa? Eso es precisamente que la voz de Dios hizo con nosotros cuando Él dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos dio la capacidad de tirar una identidad del pasado. La capa le daba la identidad de ser mendigo. ¿Sí? Le daba la capacidad de decir: oh, ese es mendigo. La capa era la que le daba la licencia a él para recogerme, tiene limosnas. Esa era su identidad. Pero cuando él obedece a la voz de Jesús que lo manda a llamar, él hace esto: tira su pasado para ir a aquello, ¿me entiendes?, que sería nuevo para él. Porque esto es poderoso si usted lo toma así. Porque él podía decir esto: escuché la voz de Jesús, pero espérenme, voy a juntar mis monedas, las poquitas que llevo en la mañana, y se la lleva. Oiga esto, porque esto es poderoso para nosotros. Y si usted lo quiere tomar como proféticamente para su vida también, él no decidió ir con su pasado. Dios decidió irse sin su pasado. Porque cada vez que los no de la gente te quiere detener, vas a tener que renunciar muchas veces a eso. Oh, la gente me dijo que no, yo me quedo con mi pasado, con mi identidad, con lo que tú no eres. Mas sin embargo, Dios te está llamando, me tienes a tener otro momento con Él, porque para eso le gritaste, para eso le clamaste, para eso has estado buscándole, para que Dios haga algo en nosotros. Pero Dios no te quiere llamar con tu identidad pasada. Él quiere que tengas la capacidad de dejarlo atrás para ir a lo nuevo que Él tiene para nosotros. Note esto, qué poderoso es. Él hubiera dicho: sabes, voy a ir con mi capa,
por si las pulgas, algo falla, sigo siendo mendigo. Oiga esto, iglesia, esto es poderoso. Si usted lo toma, va a beneficiar mucho su corazón, su vida. Espérame, Jesús, deja agarrar mi capa. Voy con mi pasado, con mi identidad de mendigo. ¿Sí? Hay mucha gente que te sigue conociendo como te conoció hace años. Hay gente que te sigue conociendo, ¿me tienes? Y no ha visto quizás un cambio en el cual, ¿me tienes? Dios quisiera hacer en nosotros. Y no es porque Dios no lo quiera hacer. Y no es porque Dios no tenga el deseo de hacerlo. Es que fuimos nosotros los que adoptamos o decidimos tomar un plan B por si las cosas fallan. Y la fe no tiene plan B. La fe no te llama a tener un plan C. La fe solo tiene un plan A. Y si decides caminar con Jesús, vas a tener que dejar tu pasado y irme. Yo no sé si alguien me está escuchando hoy, pero esto es poderoso, iglesia. Cuando Dios me estaba hablando, yo decía: Señor, muchos momentos me vi así. Muchos momentos vi cargando mi capa hacia por si no funcionaba. Hasta que en momentos dados llegué a entender que necesitaba dejar mi identidad. Yo recuerdo muchas veces que no me lo dijeron directo, pero en burla. Yo me acuerdo, hermano Jonathan, que llegaba a la iglesia y yo me ponía mis camisas bien planchadas, me di una línea aquí, 3 aquí, mis pantalones flojitos, mis Nike. Y yo siempre me paraba así. Y un día el pastor llegó y me vio allá afuera y me dijo: oye, dice, ya no eres cholo, eres diferente ahora. Sí, cholo loco. Y de repente empecé a hacer, y me empezaba, cada vez que me paraba, empezaba yo a mover mi pie. ¿Sabe por qué? Porque yo quería dejar una identidad. Yo ya no quería ser el mismo. ¿Para qué? ¿Sí? Pero entendí esa parte que hoy estoy compartiendo con ustedes. Y es que Bartimeo dijo: si le voy a creer a Dios, si le voy a creer a ese Jesús, le voy a tener que creer sin mi pasado. Y voy a tener que ir a Jesús porque sé que Él tiene eso para mí. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No es verdad, no es cierto que a veces llevamos el plan B por si algo no funciona? Pregunto, si le has creído a Dios, ¿Dios te va a defraudar? Si has puesto la confianza en Él, ¿Él te va a abandonar? ¿Verdad que lo sabemos que no? Entonces, ¿por qué llevamos el plan B? Porque la verdad es que el ser humano muchas veces dudamos de lo que no vemos. ¿Cómo podía saber él que dejando su capa de oficio, de identidad, le iba a funcionar lo de Jesús? ¿Sabes qué es esto? Esto es fe. ¿Ves las cosas que no se ven? ¿Crees que llegará? Que es lo que habla Efesios 11:1. Pero si yo vengo con mi carga, con mi pasado, por eso es que muchos en el evangelio les cuesta una transformación. Porque siempre corren, cuando tú te llevas tu plan B a la vida de Jesús, siempre vas a tener problemas. Porque cuando te haga falta, ya no vas a confiar en Jesús, vas a confiar en tu plan B. Cuando te sientas abandonado, vas a confiar más en tu plan B y no en aquel que te prometió que cuidará de ti todos los días. ¿Se da cuenta? Por eso es que mucho cristiano no puede crecer en el evangelio, porque siempre tiene un plan B. La fe solo tiene un plan y es el plan A. No hay plan B en la fe, porque entonces, pues imagínense, nos vamos todo al abecedario y ahí nos vamos. Pero porque la fe, ¿me tienes? Es la única que nos puede dar lo que nosotros podemos creer en Cristo Jesús. Este hombre, cuando yo vi esto, dije: wow, increíble. Porque vuelvo a repetirlo, en algún momento yo estuve ahí, donde decidí tirar mi pasado, donde ya no era yo,
donde no tenía que ser yo. Recuerdo que una vez salimos de la iglesia, unos jóvenes, y yo me acostumbraba a poner mi short con mis calcetas hasta arriba y mis Nike blancos y mi suera. Entonces íbamos pasando por la ciudad de Maywood y había se llamaban los Maywood locos se llamaban. Y cuando nosotros íbamos pasando con otro muchacho que él sí llevaba corbata y veníamos de la iglesia, pasamos una calle y estaba un grupo de pandilleros allá con carros y todo. Y dijimos, oh my God, ya estuvo que se nos va a venir. Porque eran unos pandilleros que eran muy conocidos en ese momento. Cuando nosotros vamos caminando, los carros vienen, nos cruzan en la casa, se pone uno así, otro enfrente, otros traían unos palos, otra la pistola y esas cosas. Cuando se nos acercaron, lo primero que nos dijeron es, ¿de dónde somos? ¿Verdad? Entonces yo le dije, no soy pandillero, soy cristiano. Y ahí empecé yo a entender que no me tenía que vestir, pero no podía callar. Me recuerdo que ese momento alguien se acercó y se puso atrás de mi espalda, y el muchacho, el otro joven, traía la Biblia y se la quité. Y le dije, mira, ¿sabes qué es esto? Y les empecé a predicar en ese momento, ¿sí? Gracias a Dios que 3 jóvenes de esos pandilleros aceptaron a Jesús. Pero note lo que voy, de que si yo hubiera hecho, esta identidad me sirve, ¿verdad? Me voy a seguir vistiendo como cholo. No acompañado, sino cholo. ¿Usted cree que Dios lo hubiera? No, Dios me estaba llevando por otro momento. Yo ya no tenía que tener una identidad de pandillero, mas sin embargo tenía que tener un testimonio de qué es lo que Dios hizo en mi vida. Y entonces la vida nuestra no tiene que ver con un plan B para ver si sucede o no sucede. Si le creíste a Dios, quédate con el plan A, que es la fe, que es lo que esta palabra nos enseña. Es una palabra que el oír de Dios, él fue hacia Jesús, dejó tirando su capa, tiró, me tiene su identidad, tiró, me tiene lo que lo hacía él vivir todos los días para juntar dinero, tiró todo lo que era para ir a una transformación con Jesús. Y usted conoce la Biblia entonces, porque esta seguridad económica se fue ahí, se quedó. Jesús fue. Bartimeo fue hacia Jesús. Cuando él llega hacia Jesús, la gran pregunta que Jesús le hace, y es, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué tanta gritadera? ¿Verdad? ¿Por qué tanto alboroto? Aunque Jesús sabía ya que Bartimeo estaría ahí. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué gritas tanto? ¿Qué quieres que haga? Porque la manera que estás gritando no me ha gritado nadie durante este tiempo. De la manera en que me lo dijiste, hijo de David, no me lo había dicho nadie. ¿Qué quieres? Usted y yo nos hemos encontrado en ese clamor donde dices, papá, en tu intimidad tú sabes cómo le hablas a Dios. Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Señor, ayúdame, porque si no lo haces tú, yo no sé qué va a pasar conmigo. Hay palabras que tú usas delante del Padre que Él ya conoce, pero cuando tú lo logras detener, Él te va a preguntar. ¿Sí? Él te va a preguntar. Y la pregunta tiene que ser, de la cual tú estás buscando. Porque si tú le has dicho, Señor, renueva mi vida, cambia mi matrimonio, Dios te va a venir a preguntar con lo que has estado pidiendo. El problema de nosotros es esto, y la Biblia dice que a veces no sabemos pedir porque pedimos mal. No recibimos porque pedimos mal. ¿Sabe qué es eso? Que clamamos. Yo voy clamando por mi matrimonio, y cuando Dios viene y te pregunta, ¿qué quieres que haga? Tú le dices, Señor, que me des la casa de 3 pisos, por favor, Señor, tú sabes que la necesito. Dijo el argentino. Imagínense que Bartimeo le dijo, Señor, ¿dónde estás? Ya te toqué. Yo no sé cuántos están aquí, pero le puedes decir todo a ellos que si me pueden levantar una ofrenda, por favor. Imagínense que Bartimeo, teniendo la oportunidad de ser sano, de poder recobrar la vista, le diga que le recojan una ofrenda.
Si tienes a Jesús ahí, el dador de la vida, el provocador de milagros, ¿le vas a pedir que le levantes una ofrenda? ¿Se da cuenta dónde hemos estado a veces? Que le estamos pidiendo, pero cuando Dios viene y nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, ya se me olvidó, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Porque la fe no olvida tu petición. La fe lo que hace es permanecer algo que tu corazón está ansioso por ver. La fe no olvida, iglesia, de algo que tú tienes que experimentar. Y si lo has experimentado, qué bueno. Si no, la fe, algo que no olvida, es lo que has estado pidiendo. Porque la fe sostiene una petición, ¿sí? Pero cuando no lleva fe y quieres solamente por querer, no te vas a acordar. Pero la fe lo que hace es que sostiene una petición. Bartimeo sabía por qué le estaba gritando a Jesús. Bartimeo sabía que si le había dicho, hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Si Bartimeo se lo había dicho, es porque él sabía lo que le iba a pedir, ¿sí? Lo importante de esto es que esas cosas, ¿me entiendes?, son aquellas que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Dios viene y nos pregunta a nosotros, aun cuando estamos, ¿me entiendes?, escuchando muchos no de nuestra vida. Dios nos viene a preguntar a nosotros, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Imagínate, Norma, que venía Dios y dijera ahorita, Norma, ¿qué necesitas? Y tú, no, Señor, pero ¿qué necesitas? Pues ya tengo como 5 o 6. ¿Qué necesitas? Porque Él sabe todo de nosotros. Aunque no tendría que preguntar, Él sabe por lo que has estado orando. Por eso el cumplimiento de este año tiene que ser por eso. Que si has estado esperando algo de Dios, ¿sí? Es como que usted vaya al doctor y agarra el número, ¿no?, y apunta y le están esperando que le llame. Y usted dice, no, pues vengo porque me duele la muela. De repente, hermana Casimira, pase por favor, número 26. Y usted pasa. Y el doctor dice, ¿por qué está aquí? ¿En qué le podemos servir? Veo que le duele la muela. Sí, pero también me duele la oreja. Fíjese que me está doliendo la parte de la cabeza de aquí, y la rodilla a veces me truena, ¿me entiende? El doctor tiene un reporte que usted llegó solamente por el dolor de muela. Con Dios es igual. Aunque Él conoce que tenemos 20 y tantas cosas que necesitamos de Él, hay una que está urgente en tu corazón. Hay una que grita por un milagro de Dios. Y eso tú no lo puedes olvidar. Eso no lo puedes olvidar. Porque si estás orando por un hijo, ese hijo tiene que ser salvo, tiene que ver la gloria de Dios, porque esa es tu necesidad. Pero de repente que Dios venga, ¿qué necesitas, hija Yari? Y hermana ya diga, no, pues espérame, ¿se pueden de 2 o de 3, Señor? ¿Cuántas pido? No, la más urgente. La más urgente, la que se está llevando a una pasión de un clamor hacia Dios. Cuando Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé, no le estaba diciendo cualquier cosa, ¿sí? Porque había un clamor que se levantaría. Mentiras, el problema es que no miramos cosas, cumplimientos de Dios en nuestra vida, porque no hemos sabido pedir, no hemos sabido, ¿me entiendes?, de la manera creerle a Dios. Porque le tenemos una lista de muchas cosas a Dios que pareciera que Él fuera el Santa Claus del mundo. No, no, Dios es un Dios que hace cosas sobrenaturales en nuestra vida. Pero si va a hacerla, va a hacer bien cuando te pregunte, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Usted cree que Bartimeo hubiera llegado? Señor, la verdad es que estaba pensando en lo que te estaba gritando, estaba pensando qué es lo que iba a pedir. Imagínese que de repente tenga usted a Dios y que solo tenga 8 segundos para pedirle algo a Dios. ¿Qué le pediríamos si estamos tan llenos acá de cosas? Cuando no somos específicos en lo que clamamos, entonces Dios no empieza a hacer las cosas que queremos. Porque de algo que Dios no hace es empezar a hacer cosas desordenadas. Por más que tengamos en la cabeza ok, ahí te van, pum, 5. No, ese no es mago.
Eres un Dios de orden, un Dios de misericordia, y que las va a hacer bien, porque cada milagro que te dé se va a reflejar en el poder de Dios en tu vida, y tú darás testimonio del poder de Dios. Pero imagínate que te dé 5 cosas ahí y gloria a Dios, ya las tengo. No, Dios va a hacer las cosas bien. Y si va a traer a tu hijo a los pies del maestro, se va a notar. Y si va a traer a tu esposo, a tu esposa a los pies del maestro, se va a notar. Si Dios te va a hacer libre de cadenas, se va a notar. Pero imagínate que te dé un montón de cosas y tú, aleluya, gloria a Dios, amén. No va a ser suficiente. Por eso es que hoy, en este tiempo cuando le vamos a entrar, los no tienen que ser parte de tu vida. Los no tienen que ser parte de tu vida. Deja la identidad que traes provocando el plan B. Déjalo, suéltalo, déjalo ir y confía en Dios, y verás que Dios es tan poderoso y tan bueno para mostrarte su gloria. Recuerde, año de cumplimiento. ¿Qué quieres? Y hoy es la pregunta para empezar este año. Si Dios te dijera, ¿qué quieres que haga por ti, hijo o hija? No respondas, tú sabes en tu corazón qué es. Pero si Dios dijera hoy, y es literalmente lo que Dios está diciéndote hoy, iglesia, lo mismo que le preguntó a Bartimeo, nos está preguntando a nosotros: ¿qué quieres que hagas? Porque te he visto llorar en el secreto, porque te he visto gemir, ¿me entiendes?, cuando andas manejando. Porque cuando estás en tu casa sientes que nada está funcionando. Y Dios dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y es ahí donde la gloria de Dios se mirará. Porque no es en las miles cosas que quieres, es en una sola cosa que te has enfocado para ver la gloria de Dios. Y de ahí mirarás otro momento y otro momento y otro momento. Pero Dios lo hará una a una, porque Dios lo hace bien, lo hace todo bien. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa? Quizás vas a seguir el 2026 con los mismos no. Es que no me dejan, es que no me creen, es que no me permiten, es que no, es que allá, es que aquí, es que allá. Y muchas veces en vez de ser realidad se vuelve excusas. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Porque este año, al terminar diciembre, si Cristo no ha venido, nos ha llamado, mirarás algo diferente de lo que hoy en el primer domingo de enero del 26 estás viviendo. Pero eso tiene que ver contigo, tiene que ver con tu certeza, con tu fe. Bartimeo le dijo, quiero recobrar la vista, quiero tener lo que no puedo tener, y no es dinero. Y me encanta porque la Biblia termina diciendo esto. Y después dice que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, vete. Este hombre recobró la vista al instante. Pero él no corrió a su casa, dice que siguió a Jesús. Y la historia bíblica dice que Bartimeo fue uno de los pocos discípulos que estuvo cerca en la muerte de Jesús. Porque ese hombre supo entender que alguien le había dado vuelto la vida. Dios también nos quiere devolver la vida. Dios también nos quiere dar lo que hemos perdido. ¿Sí? Y sobre todo la fe. Creo que eso es un buen año para creer una vez más que Dios todavía no ha dejado de pensar en nosotros. Cuando te venga el desánimo, digas, no puedo, recuérdate de Bartimeo. Tú estás entero. No te hace falta la vista, no te falta una mano, no te falta un pie, no te falta un ojo. Estás completo. Lo único que necesitas es tener la misma fe que Bartimeo tuvo en ese momento. Cuando te llega el momento de los no, que te grita el enemigo, no puedes, no vas a lograrlo, grita de lo profundo de tu ser y digas, no importa lo que digas, yo voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir creyendo. Y vas a tener que creerlo en el nombre de Jesús, amén. Póngase de pie, por favor, en esta hermosa tarde. Queremos dar gracias por esta palabra. No dejes que nadie te diga que no.